¿Alguna vez te has preguntado sobre los orígenes del mal? Prepárate para un viaje fascinante mientras revelamos el misterio detrás de la caída de Lucifer. Esta no es solo una historia antigua, sino una revelación que desafía nuestras nociones de bien y mal. Imagina entender el mundo espiritual de una manera totalmente nueva, comprendiendo el poder de la elección. Únete a mí para descubrir secretos ocultos sobre la creación del universo y el surgimiento del primer deseo maligno de Lucifer. Desde el principio, Dios, en su infinita sabiduría, creó a todos los seres, incluidos los ángeles, a través de su Hijo, Jesús. Como nos recuerda Juan, todas las cosas fueron hechas por medio de él, Juan 1:3. Dios es santo y no puede ser asociado con el mal. Por lo tanto, es evidente que los ángeles fueron creados en un estado de santidad y magnificencia. Sin embargo, Satanás, una vez un ángel resplandeciente, eligió rebelarse contra Dios. Su rebelión no solo atrajo la ira divina, sino que también persuadió a un tercio de los ángeles a unirse a él en su rebelión. Estos ángeles, ahora conocidos como demonios, se convirtieron en enemigos declarados de Dios. Descifrando los planes y la caída de Lucifer. Para entender los orígenes de la caída de Lucifer, es esencial sumergirse en los pasajes bíblicos que revelan momentos cruciales. Isaías 14, 12 y 17 son fragmentos fundamentales frecuentemente asociados al estado original y la caída de Lucifer. Isaías 14, 12 y 17 describe vívidamente la soberbia de Satanás, una vez un resplandeciente querubín ungido, ahora caído de las alturas celestiales. Él, que una vez caminó entre las piedras de fuego en el monte santo de Dios, aspiró a elevarse por encima de las estrellas y del Altísimo mismo. Sin embargo, su arrogancia lo llevó a la caída, precipitándolo al abismo. Revela que Satanás era el querubín ungido que cubría el trono de Dios, adornado con perfección y sabiduría. Sobresalía no solo en belleza física, sino también en inteligencia. Sin embargo, su rebelión lo llevó a descender de los más altos niveles de poder y prestigio, transformándolo de un exaltado querubín a un enemigo caído. Estos pasajes nos ofrecen vislumbres del orgullo que llevó a la caída de Satanás y nos alertan sobre los peligros de la soberbia. Al explorar estos relatos, somos desafiados a reflexionar sobre la fragilidad de la vanidad humana y la importancia de la humildad ante Dios. Revelando la grandeza y la caída del querubín ungido. En estos versículos, somos transportados a un retrato majestuoso del querubín ungido, cuya posición trascendía el simple liderazgo. Era más que un líder, era el protector designado, un guardián honrado de la majestad y santidad de Dios. Imagínalo caminando entre las piedras de fuego en el jardín del Edén, envuelto en una cubierta de piedras preciosas que reflejaban la gloria divina. Su ser irradiaba perfección y belleza, y su sabiduría era incomparable desde el momento de su creación. Sin embargo, la tragedia de la caída lo golpeó cuando se encontró iniquidad en él. Él, que había sido impecable desde el principio, sucumbió a la violencia y al pecado. El querubín protector, una vez tan perfecto, se convirtió en una sombra de su antigua grandeza. Estos versículos nos recuerdan no solo la grandeza del querubín ungido, sino también la fragilidad de la perfección humana. Nos desafían a reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, de la santidad y de la caída. Nos recuerdan que incluso los seres más elevados pueden caer, y que la verdadera belleza reside en la humildad ante Dios. Aprendemos que su corazón se llenó de orgullo por su propia belleza, corrompiendo su sabiduría. Se obsesionó consigo mismo, consumido por el orgullo que lo llevó a la ruina. Jesús, en Lucas 10:18, advirtió sobre el peligro del orgullo al presenciar la caída de Lucifer como un rayo del cielo. El orgullo, el pecado fundamental que originó toda la caída, es una trampa peligrosa que debemos evitar. Lucifer, exaltado por su orgullo, fue removido de su posición celestial original. Su condenación sirve como un recordatorio poderoso de los peligros de la arrogancia y la rebelión contra Dios. Además, la influencia de Lucifer llevó a otros ángeles a desviarse del camino trazado por Dios. Su caída profanó los santuarios celestiales y resultó en condenación y horror por parte de las naciones. Por lo tanto,
debemos recordar la caída del más alto entre los seres creados como una advertencia contra el peligro del orgullo y la rebelión. La humildad ante Dios es esencial para evitar la misma trampa que llevó a la caída de Satanás. Que podamos aprender de su caída y buscar la humildad que nos mantiene firmes en la presencia de Dios. La caída de Satanás culminó en un destino terrible y aterrador, donde las palabras comercio y trato ya no tendrán significado. Esta metáfora significa la acción de persuadir o seducir a otros seres para que sigan su rebelión contra Dios. Su injusticia se manifestó al atraer a un gran grupo de ángeles hacia su causa maligna, profanando su propio hábitat con pecado, acusación y castigo. Dios, en su justicia, expulsó a Satanás de su posición privilegiada cerca del trono celestial. Fue arrojado desde el monte de Dios, su caída siendo el resultado de una rebelión flagrante e infundada. El mayor castigo que le espera es el lago de fuego, como Cristo declaró en Mateo, preparado para él y sus ángeles rebeldes. Aunque su caída fue contra Dios, Satanás continúa ejerciendo tiranía sobre las personas hasta el juicio final, cuando será confinado al lago de fuego. Pablo también identifica el orgullo como la razón fundamental de su condenación. Isaías ilustra el orgullo de Satanás expresado en una rebelión determinada. Las 5 declaraciones de yo haré en los versículos 13 y 14 reflejan su autoafirmación y rebelión, revelando su aspiración de ascender por encima del mundo antes de su caída de la presencia de Dios. Así, la caída de Satanás sirve como un recordatorio sombrío de los peligros del orgullo y la rebelión contra Dios. Que podamos aprender de su tragedia y buscar la humildad que nos mantiene firmes en la presencia divina, lejos de las trampas del egoísmo y la soberbia. Satanás, una vez posicionado por encima de la esfera en la que fue creado, declaró su propia voluntad en contra de la benevolente voluntad del Altísimo. Sus 5 actos de rebelión revelan su arrogancia y deseo de igualarse a Dios. Subiré al cielo. Satanás anhelaba residir en la presencia de Dios, buscando habitar en la morada divina, deseando ser reconocido como igual a Dios. Exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios, deseaba gobernar sobre los ángeles, aspirando a una posición de autoridad y poder superior a la de los siervos celestiales. Me sentaré en el monte de la congregación, ambicionando gobernar los asuntos terrenales, buscaba influenciar la administración del reino de Dios en la tierra, incluida la ciudad santa de Jerusalén. Subiré sobre las alturas de las nubes, ansioso por una gloria aún mayor, buscaba igualarse o superar la gloria de Dios, deseando ser reconocido como el Altísimo. Me haré semejante al Altísimo. El clímax de su rebelión, Satanás ansiaba usurpar la autoridad y el control de Dios, buscando reemplazarlo como el soberano supremo. Sin embargo, Satanás no se dio cuenta de que su aspiración por ser como Dios lo convirtió en un impostor, no en un sustituto legítimo. Su corrupción reemplazó la santidad que una vez poseía, haciéndolo indigno de la gloria divina. Isaías nos recuerda que Dios no compartirá su gloria con otro, porque Él es el único Señor, y no hay otro Dios aparte de Él. La caída de Satanás y su condenación. Isaías 45, 21-33 proclama la singularidad y soberanía de Dios, quien convoca a la humanidad a presentar sus pruebas y testimoniar su justicia. No hay otro Dios aparte de Él, el justo y el Salvador. El pecado de Satanás fue particularmente flagrante. En primer lugar, su rebelión marcó el inicio de un desafío sin precedentes contra el Altísimo. En segundo lugar, fue creado perfecto y hermoso, dotado de la más alta sabiduría y disfrutando de una íntima comunión con Dios. Sin embargo, al rebelarse, se convirtió en lo opuesto a todo lo que Dios representa. A pesar de su caída, la pasaje implica que la influencia y el poder de Satanás aún se sentían. Incluso el arcángel Miguel no se atrevió a juzgarlo, dejando el juicio en manos de Dios. Así, Satanás y sus seguidores serán arrojados al abismo, a los rincones más profundos del pozo, donde enfrentarán el castigo divino. La caída de Satanás no tiene una revelación clara sobre su cronología exacta. Sin embargo, podemos deducir límites temporales a partir de evidencias bíblicas. Su rebelión ocurrió después de la creación de la humanidad, según se describe en Génesis 1:31,
pero puede haber sido anterior a la formación de los cielos y la tierra. Por lo tanto, la caída de Satanás nos recuerda la importancia de la humildad ante Dios y la gravedad del pecado. Que podamos permanecer firmes en la fe, confiando en la justicia divina y en la salvación que Él ofrece a través de Cristo. Los hijos de Dios, referidos como ángeles, fueron testigos de la creación de la tierra y se regocijaron, como se menciona en Job 38, 7. Satanás y sus ángeles cayeron algún tiempo después de esta creación, antes de los eventos registrados en Génesis 3, cuando Adán y Eva fueron tentados. La Biblia deja claro que Satanás tiene ángeles que obedecen sus órdenes y luchan por sus causas, como se evidencia en Mateo 12, 24-26 y Apocalipsis 12, 7. Su rebelión inicial contra Dios involucró solicitar apoyo de otros ángeles, seduciéndolos para seguir su causa. Esta iniquidad de su comercio puede referirse a Satanás persuadiendo a otros ángeles a unirse a él en su rebelión, buscando gobernar sobre ellos. La caída de Satanás y sus ángeles no solo afectó al universo espiritual, sino que también tuvo consecuencias para la humanidad. El pecado entró en el mundo a través de su rebelión, afectando tanto a los ángeles como a las personas. Aunque es un asunto complejo, la caída de Satanás resalta la importancia del libre albedrío y la elección moral, además de demostrar el plan soberano de Dios para redimir y restaurar la creación caída. La Biblia nos presenta a Dios como alguien santo, justo y perfecto en todos sus caminos. Él no promueve ni perpetúa el pecado, ya que Él es absolutamente puro. Santiago 1:13 nos recuerda que Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie a pecar. La tentación surge de nuestras propias debilidades, no de Dios. Dios es omnipotente y soberano sobre todas las cosas. Él es el creador y sustentador del universo, y nada está fuera de su control. Isaías 41, 4 y 43 horas y 13 minutos afirman su soberanía desde el principio de los tiempos. El juicio final de Dios está reservado para los malhechores, que serán arrojados al lago de fuego y azufre, donde experimentarán la separación eterna de Dios. Apocalipsis 20, 10-15 describe este destino para aquellos que eligen seguir el mal. Al explorar la historia de la caída de Satanás y su rebelión contra Dios, queda claro que Dios, como ser supremo de bondad y justicia, no es el autor del mal. La Biblia nos enseña que Dios es perfecto en todos sus caminos y que el mal es intrínseco a la rebelión contra su benevolente voluntad. Satanás, originalmente un ser perfecto creado por Dios, eligió desviarse del camino de la rectitud y buscar su propia exaltación por encima del Creador. Por lo tanto, el mal surge de la libre elección de seres moralmente responsables, como Satanás y sus seguidores, que optan por desafiar y rebelarse contra el plan y la voluntad de Dios. En resumen, el mal no es una creación de Dios, sino una consecuencia de la libertad moral concedida por Él a los seres creados. El destino es verdaderamente gratificante. Juntos, podemos continuar explorando las profundidades de los secretos celestiales y descubrir las verdades que moldean nuestra comprensión del universo. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos, donde seguiremos profundizando en los misterios que desafían y amplían nuestra visión del mundo espiritual. Si este video te intrigó e inspiró, deja tu apoyo haciendo clic en el botón de me gusta y compártelo con tus amigos para que también puedan unirse a este emocionante viaje. Y no te olvides de dejar tu comentario abajo, compartiendo qué otros misterios te gustaría que exploráramos en futuros vídeos. Juntos, desbloquearemos un mundo de abundancia y bendiciones mientras continuamos este desafiante, pero verdaderamente enriquecedor viaje.